Bueno, gracias a todos y pues bienvenidos otra vez acá. Vamos a continuar con la bendición que Dios nos da de la lectura, perdón, de la oración. Eh, Como hemos sabido, la temática que estamos siguiendo ahora para las oraciones hablamos un poco de acerca del tema de la oración. El día de hoy es oración de arrepentimiento. Pasando el Salmo 51, ya el día que es martes y miércoles hemos hablado de eso, más que todo alrededor de 40 minutos el martes, igual al día de ayer. Eh, Igual para entrar un poco en contexto, con respecto al Salmo 51, ya hemos hablado de que el Salmo 51 representa una oración verdadera de arrepentimiento que dejó escrita David y que fue aprobada y llevada por el Espíritu Santo, que fue dejada escrita y por eso tiene una gran validez y una gran guianza en oración para arrepentimiento. Ya hemos hablado de las identidades de David, de las identidades de Dios y cómo es de que ambas entran en una empatía, por así decirlo, y cómo se reconocen ambas y eso provoca pues, el conocimiento a la hora de hablar de David, tanto como del conocimiento del reinado, el conocimiento de la deidad de Dios, como inclusive lo que vimos ayer del Dios juez, el Dios Padre, etcétera, por lo cual David provoca a entrar en una oración más profunda, una oración de verdadero conocimiento, y no solo un David como un dulce cantor, sino un David como un juez, un David como un sabio, un David como un íntegro, un David como un rey, etcétera, de todo lo correspondiente a David, y entender de que necesitamos arrepentimiento. También eso lo hablamos ayer, de la necesidad del arrepentimiento y por consecuencia la necesidad de comprender esta oración que prácticamente, como ya hemos visto, los salmos prácticamente son oraciones cantadas. Eso es un salmo, es una canción, pero realmente es una oración que se marca David, que prácticamente él las vivió. Él fue prácticamente una vida no fue una historia prácticamente lo que vivió David, sino que fue una verdad. Entonces, todos los salmos que él plasma el conocimiento de Dios, cómo Dios lo liberta, cómo Dios lo ayuda, cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo guía. Y en este Salmo 51, como hemos estado hablando, es como él, a pesar de tener tanto tiempo de comunión con Dios, un gran tiempo, él comete unos pecados que eran demasiado fuertes y que violaban aún más la confianza que tenía con Dios, y por eso hablamos de lo que era, eh, creo que era lo de ayer, y hecho lo malo delante de tus ojos, porque había un conocimiento de la omnipresencia de Dios, y eso conllevaba pues que su pecado era mucho más grave. Lo que aquí decía, que yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Entonces, David conocía la omnipresencia de Dios y que a consecuencia de eso, tenemos nosotros también que aprender a vivir en una omnipresencia de Dios. Las que no conocen qué es una omnipresencia es que Él siempre está presente. Entonces, a veces nosotros vivimos sin el entendimiento de la omnipresencia. O sea, Dios siempre está omnipresente, pero nosotros no conocemos la omnipresencia. ¿Ya? La omnipresencia simple y sencillamente, como yo recalco, es saber que Dios me está viendo y eso ayuda a que yo deje de pecar, porque sé que me están viendo. Pero en este caso, como vimos ayer, David peca sabiendo que lo están viendo. Y eso, como les comenté ayer, es más doloroso, es más, es como un poquito más traicionero, pues de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso David se compunge y dice las palabras, y he hecho lo malo ante tus ojos. Entonces, esta oración, como hemos visto, o el hecho de hablar de esta oración, no solo de oremos como aquí está, sino como hemos hablado, inclusive con el tema de enséñanos a orar, es el saber la esencia de las palabras que se están hablando para poder manifestarlas de cualquier manera, es decir, con cualquier tipo de palabras, pero bajo la misma esencia. Eso es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como ya hemos hablado, no es como algo que hay que repetir o un orden establecido, sino una forma de vida.
Y si yo respeto esa forma de vida, cuando llegue en oración, se va a manifestar esa forma de vida. Y todo el Padre Nuestro va a salir en cada palabra que uno diga, porque es espíritu. Igual pasa con el Salmo 51. Es la esencia de la vivencia, de conocimiento de Dios y cómo David conoce a un Dios y eso, todo ese conocimiento lo lleva a orar de esta manera. Y eso es lo que tenemos que necesitar nosotros. Que, como hemos visto, esto representa también un verdadero sacerdocio, un sacerdocio de gracia. David se mueve un nuevo pacto. David no está viviendo un antiguo pacto, aunque estaba el antiguo pacto, pero David ya estaba en el nuevo pacto. Que como les digo, a veces es un poquito difícil explicar eso, porque David ya se movía en gracia, no se movía en la ley. Entonces, eso da pauta a entender cómo debemos movernos nosotros para orar en arrepentimiento a Dios, pero también como vimos ayer, reconociendo nuestras rebeliones, de nosotros tener la capacidad de reconocer de que estamos haciendo algo malo y entenderlo por muy doloroso que alguien pueda hacer, que alguien pueda tener un pecado, como hablamos de, por ejemplo, en el caso de una mujer, pues no puede ser muy elegante, por así decirlo, saber que una mujer puede tener un espíritu de prostitución, ¿verdad? Y que ella reconozca que lo tiene. Eso puede ser cambiado, o por ejemplo, tal vez en nuestro sistema de que alguien se cree muy masculino y, y saber que tal vez tiene un espíritu de homosexualismo que lo esté atacando. ¿Me entiendes? Entonces eso puede llega en una como una negación, decir, no, yo no tengo un espíritu de homosexualismo, ¿cómo lo va a tener yo si yo soy puro machito? ¿No? Pero es entender de que no es que uno sea, sino que es el espíritu que está impartiéndose, inclusive puede ser algo generacional, y que ese espíritu de homosexualismo persigue a la persona, igual puede ser con el espíritu de prostitución con una mujer. O sea, lo digo de esta manera por el hecho de que es como un poquito complicado a veces aceptar ese tipo de cosas según el tipo de persona, pero pueden ser infinidad de cualquier tipo de espíritu. Y como le digo, también el hombre puede tener un espíritu de prostitución, porque el espíritu de prostitución no se basa en necesariamente en cobrar por algún servicio sexual, sino que también involucra idolatría, etcétera. Pero es importante, como les digo, reconocer nuestro pecado, aunque nos dé vergüenza, aunque si podamos sentir vergüenza, decir, no, es que yo no tengo esto. ¿Por qué? Porque no es el hecho de creernos puros, es el hecho de conocer de que estamos bajo una esclavitud y la presencia de Dios nos va a dar una libertad si nosotros confesamos nuestro pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso que hay muchas personas que ocultan sus pecados y cuando llega a un punto terminan estallando en esos pecados, porque no aprenden a reconocer su pecado. Y eso es lo que vemos acá con el Salmo 3, que David sí reconocía sus rebeliones. Reconozco mis rebeliones. Por eso que hay muchos ministros a veces de que, como digo, no es juzgarlos necesariamente, sino simple y sencillamente es ver las cosas y ver cómo apartarnos de ellos. Y se ve en el ámbito ya, cuando uno está metido un poquito en noticias, etcétera, el ámbito religioso, si lo queremos ver así, o cristiano, hay cantantes, muchos cantantes actualmente que prácticamente dicen que son homosexuales y dejan la música cristiana. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta ahora? ¿Cuánto tiempo cargaron con eso y no tuvieron la capacidad de decirlo? Entonces ese pecado oculto provoca muchas cosas y ellos tal vez por vergüenza, decir, mire hermano, estoy siendo perseguido por un espíritu de homosexualismo, o yo creo que soy homosexual, que alguien diga, ¿verdad? Eso a veces las personas pueden juzgar, pueden criticar, inclusive puede echar fuera, y eso es lo que el enemigo mete, el miedo, para que uno no reconozca el pecado. La Biblia también dice, confesado los pecados los unos a los otros. Y eso sí, eso es importantísimo tomarlo en cuenta, porque a veces las personas tienen que confesarlo, porque en el momento que, mire, en el momento, y eso es importante, no solo en una confesión católica, como a veces se trata esto, sino como una palabra verdadera que dice la Biblia, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y aquí vemos cómo David, al pide misericordia en un principio, que dice, ten pie de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y vemos el 3 que él reconoce, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y David se apartó y alcanzó misericordia. Por eso vemos que su pacto sigue y se estableció todavía a sus hijos.
Y todavía Dios dice, por el pacto que hice con con mi siervo David, yo no te quitaré a ti del reino. Y eso se lo decía a hijos de él que entraron en pecado de generaciones. Pero tenemos que también en cuenta de que una de las maneras para vencer al enemigo a través de una liberación es confesar mi pecado con alguien más. ¿Por qué? Porque ya no está oculto, ya está expuesto el pecado. Entonces, cuando estas personas, esos cantantes o muchos ministros de afuera cometen esos pecados, prácticamente ocultaron todo ese pecado por mucho tiempo y el enemigo comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y es arrastrado por esos pecados. Y eso provoca que las personas se duelan, etcétera. Pero cuando ya se confiesa, ya el pecado ya no queda oculto, porque ya lo sabe alguien más. Esto es, por supuesto, eso siempre se tiene que hacer con mucha madurez y con oración, pidiéndole a Dios, en este caso, hablarle a alguien más, a un amigo o un ministro. En ciertas, mire, no en todas las iglesias habla de eso, pero lo que le llaman la administración prácticamente es lo que pasó con Jesús y Pedro. Porque Pedro negó a Jesús y el único que conocía que lo había negado, ¿quién era Pedro? Los demás no conocían. Entonces viene Jesús y para que el pecado de Pedro no quedara expuesto, lo que llega a decirle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces ahí se convirtió en una administración personal para que Pedro confesase su pecado, pero a través de reconocer lo contrario. Primero lo niega 3 veces y luego viene Jesús al rescate de Pedro y le pide 3 veces que le diga que lo ame. ¿Para qué? Para restaurar las 3 veces que lo negó. Entonces, cuando nosotros cometemos pecados, a veces lo ocultamos y ese pecado oculto puede provocar mucho daño. Y eso vamos a ver un poquito más abajo cuando creo que eso lo dice, no sé si lo dice no me recuerdo si lo dice acá, pero uno tiene pecados ocultos, pero como digo, esos pecados tienen que ser expuestos. Uno primero delante de Dios y Dios puede decirnos a quién decírselos porque ya ese pecado ya no va a quedar expuesto. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que hace es ocultar esos pecados y cuando es oculto queda una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ya prácticamente sería solo la persona contra el enemigo. Pero en el momento que yo expongo el pecado con alguien más, lo que pasa es de que ya somos dos en contra de él. Ya no hay nada oculto. ¿Me entiendes? Ya hay alguien que inclusive me puede ayudar a orar. Y ese pecado ya no queda expuesto. Pero ya no queda oculto, sino que queda expuesto. Es como que, ¿cómo les diré? Es como que alguien que sí, como que fuera, lo ponen así como de explicación. Es como si estuviera un francotirador apuntándome y yo sé que me está apuntando y que me puede matar. Y yo me muevo y sé que me puede matar. Pero yo le puedo avisar a alguien más, mira, fíjate que hay un francotirador así con señas o qué sé yo, mira, hay un francotirador ahí arriba que tiene apuntándome en la cabeza, la espalda, pero vos no lo miras, pero yo sí lo veo porque yo lo percibo y lo siento ahí miro la lucecita roja que me apunta. Y la otra persona dice, ok, está bien, y la otra persona puede también meterse de francotirador para apuntarle a la otra persona y matar a este enemigo y la otra ser libre del disparo que iba a tener. Y eso también, si lo vemos, por ejemplo, con el bullying, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que el bullying, que prácticamente un niño es molestado en la escuela y le dice, mira, no digas nada porque si no te vamos a golpear. Entonces el niño no se queda callado porque dice, no voy a decir nada porque si no me van a golpear. Y el niño llega a su casa y tal llega como triste, etcétera, pero fue porque los demás niños le están haciendo bullying, pero él se queda callado porque piensa que le van a pegar. Y él oculta por mucho tiempo eso, y eso se vuelve doloroso para el niño y no sabe cómo sobrellevar eso y tal vez se pone triste, etcétera, y los papás no saben por qué es. Simple y sencillamente el niño tuvo un problema, pero nunca expuso el problema. Y él está sobrellevando todo ese problema del solito. Y eso repercute en tristeza, que ya no come bien, etcétera, todo lo que puede tener un niño. Entonces eso pasa espiritualmente también. Uno tiene pecados y los mantiene ocultos. Lo mejor es exponer ese pecado a alguien más, confesado los pecados los unos a los otros. Por supuesto, no tenemos que ir con cualquier persona a decirle, mira, fíjate que tengo este pecado, sino que ir primero con Dios a confesar el pecado y también a exponerlo, porque si no lo exponemos nosotros, lo va a exponer Dios. Eso tengámoslo claro. Si ustedes no exponen sus pecados, Dios los va a exponer. Por eso cuando vemos en la historia de Samuel, basado en este 51, habla de que Dios le dijo a David, por cuanto tú hiciste todo esto en oculto, yo sacaré a luz
todos tus pecados. Todo lo haré públicamente, por cuanto tú lo hiciste en oculto. Y eso ha pasado con ministros alrededor del mundo que a veces han pecado de alguna manera oculta. Como digo, no lo estoy juzgando, solo estoy tratando de como que poner una advertencia a todos nosotros, porque esto que vivió David, no crean que no se está viviendo alrededor del mundo, se está viviendo. Y pueden ser ministros verdaderos de parte de Dios, pero por algún motivo cometieron un error. Y que por algún motivo todas las personas, aquellas que lo escucharon y que vieron cómo Dios los usaba, etcétera, todas las personas se fueron, en lugar de apoyarlo en oración y para que esa persona sea restaurada, lo que han hecho es prácticamente destruirlos aún más, criticarlos y prácticamente hacerlos pedazos. Y como me decía un amigo, mira, ellos lo que hacen es cometer suicidio, me decía mi amigo, porque, tiene razón, pues, porque prácticamente un ministro puede ser la cabeza de una congregación. Y alguien diría, no es que la cabeza es Cristo. No, no, no. La Biblia dice de que sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto está Dios. También la Biblia dice que está Moisés, y sobre Moisés, debajo de Moisés, por así decirlo, habían otros de miles, de 100, de 10, etcétera. Y que prácticamente tenemos que aprender nosotros a comprender que hay una cabeza, que Dios puede poner un ministro por cabeza. Entonces, cuando el ministro por algún motivo peca, si el ministro es la cabeza, ¿quién es el cuerpo? La congregación. Entonces, si el ministro por algún motivo pecó, por algún motivo, así como David en este caso, y todo el pueblo se va en contra de él, es como que la mano o el puño viniera y se golpeara a sí mismo la cara. Ah, no, cometiste un error cara y el rostro, y se comienza a golpear en las rodillas, se trata de meter un rodillazo en el rostro, y prácticamente todo un pueblo se avalancha en contra del ministro. Y también eso pasa con cualquier otra persona dentro de la congregación. No tenemos un aspecto nosotros de misericordia a veces de entender de que cometió un pecado, pues, o sea, eso puede pasar a cualquiera, pues, ¿me entienden? Es cierto, tampoco es como que alcahuetear, ¿no? Pero sí entender de que hay un enemigo que está atento, que está dispuesto a caer y que a veces esos pecados ocurren porque se ocultan las cosas, no se exponen. Y también como se ha dado el caso, pues, de como tal vez son ministros muy altos, decir que ellos tienen un pecado ya es una cuestión de, él tiene un pecado, o en teoría tenía que ser santo. Entonces ya a veces se da el punto de decir, bueno, y si yo digo mi pecado, van a pensar que no estoy en santidad, me van a rechazar, y pueden surgir tantas cosas, ¿me entienden? Con eso. ¿Y por qué les digo esto? Simple y sencillamente porque ustedes pueden ser después ministros que Dios los ha llamado y pueden manifestar una gloria tan grande de Dios y pueden tener pecados. Y que por algún motivo lo pueden tener oculto y eso puede provocar que tengan problemas. Puede provocar de que se destruyan o pueden provocar que otras personas destruyan. ¿Por qué? Porque es algo bien común. Como le digo, es lo que estamos viendo en el Salmo 51. David tenía tantas cosas dentro de él que tal vez no las sacaba. Y que eso, como le digo, si uno comienza a examinar, lo ve, eso pasa. Yo también he vivido esto. No que yo haya pecado así sino que simple y sencillamente he aprendido que tengo que exponer mi pecado. Si yo cometo un pecado, y yo tengo un amigo que yo le digo, mira, fíjate que ayer pequé en esto. ¿Me entiendes? Porque yo lo conozco, tengo la confianza con él. Y él también me dice, mira, fíjate que yo tuve un problema con tal cosa. Porque la Biblia dice confesado los pecados los unos a los otros. Y todo yo sé de que él cometió, yo puedo orar por él. O a veces me voy a ver a la Biblia y me pongo a leer. Y digo, mira, fíjate que viene la Biblia tal cosa. ¿Te acuerdas lo que te pasó? Sí, mira, yo vi aquí en la Biblia tal cosa. Y así es. Mira, ten cuidado. Entonces ya hay un apoyo, ¿me entiendes? Ya no estamos sobrellevando las cosas solo uno, sino que hacemos dos. Igual yo le digo, mira, fíjate que tal y tal cosa. Y ella me dice, mira, si yo percibí tal cosa, pero no sabía. Y se lo confieso, pues, ¿por qué? Porque ya no es un pecado oculto, ya el enemigo no me puede atacar en esa área, porque ya expuse el pecado. El problema, como digo, que uno se avergüenza inclusive de las cosas que decir uno, por ejemplo, que alguien puede tener un espíritu homosexualismo, y la persona se cree muy macho, y digo, no, que yo odio a los homosexuales, etcétera. Y decir él que tiene un espíritu homosexualismo dentro de él puede ser una vergüenza, y no lo quiere exponer porque dice, no, no es así, no es así, no es así. Igual que una mujer con espíritu de prostitución. No es que decir que ella tenga un espíritu de prostitución puede ser ofensivo, pero no es que sea ofensivo, no, es entender de que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia y el enemigo queda expuesto.
como el ejemplo del niño, así el niño dice, mire mamá, mire papá, fíjese que hay un niño ahí que me atacó, me pegó. Entonces ya el papá o la mamá vaya a hablar con la maestra. Y el niño de alguna manera va a quedar libre de esa carga. Ya va a saber que tiene una confianza. Y incluso eso me pasó a mí, pues, de alguna manera con mi papá. Me acuerdo que no sé quién le dije, eso también fue culpa mía, pues, porque había una persona y le dije, le saqué la 10 de mayo, dirían por aquí en Guatemala. Y él se molestó mucho, me corrió, me agarró el cuello, prácticamente como que me tenía bien agarrado. Él tenía un pan y le dije, mira, soltame o si no te despenico el pan. Y le agarré la bolsa de pan y no me quería soltar. Al final me soltó, no sé qué me dijo unas cosas. Y me llegué agitado a la casa, mi papá me dijo, ¿qué tiene? Fíjate que un chavo ahí le dije tal cosa y me agarró así. Y mi papá dijo, ¿quién es? ¿A dónde vive? Me dijo, vamos. Y fui yo llegamos a la casa de él. Y mi papá le dijo, mira qué pasó, le dijo al chavo. Dijo, es que su hijo me dijo tal cosa, pero es molestar, es cierto, no lo tenía que haber hecho, pero en la calle así se hace supuestamente. Y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué le hiciste eso? No, es que no sé qué. Mira, te voy a pedir favor, le dije a mi papá, de que si vos lo volvés a hacer, a vos y a tu papá, los voy a golpear. Eso fue lo que le dije a mi papá. Pero a lo que voy es la defensa y la exposición de un problema. Si yo me hubiera quedado callado, no hubiera pasado nada y no hubiera percibido la confianza de saber que puedo contar algo y que van a venir a mi rescate, aunque yo haya cometido un error. Entonces igual pasa con uno, de exponer su pecado. Y como le digo, esto es el reconocimiento de lo que hizo David. Reconocer, ok, yo confieso mi pecado delante de ti. Sé que cometí el error, sé que tengo tal cosa. Y eso también comienza a exponerlo David. Veamos el 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si vemos el 5 él cómo es que confiesa el pecado generacional. Es como decirle, mira a Dios, yo nací en pecado, pues, teneme misericordia porque yo fui nacido en fornicación, nacido en adulterio. Yo tengo problemas generacionales, como ya habíamos hablado de que lo que atacó a David fue un espíritu generacional que vino a visitarlo en ese tiempo, basado en lo que dice el libro de Samuel, segundo de Samuel. Entonces David sabe eso y dice, en maldad he sido formado, decir, mira, Dios, tener piedad porque yo nací en un lugar de pecado, este mundo es de pecado, teneme misericordia, yo peco porque mi naturaleza es pecar. Está confesando su pecado, está confesando, le está diciendo, le está exponiendo a Dios, mira, yo soy así por tal cosa. Es como decirle, mira, yo tengo un problema, ayúdame. Yo necesito un cambio, ayúdame. Y dice, y he pecado, y en pecado me considera mi madre. Entonces él manifiesta y expone la naturaleza de donde nació, para que Dios se recuerde que tenemos un gran problema, se recuerde que tenemos una gran necesidad de perdón. Por eso esto también se ve reflejado en el apóstol Pablo que dice, porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dijo el apóstol Pablo. También la Biblia habla del apóstol Pablo que dice de que le fue puesto un aguijón a causa de las grandes revelaciones que él tenía y para que no se hinchara la multitud y las revelaciones, dice, no cegara su vida. Lo que él hizo fue, el Dios le puso un aguijón, eh, un enviado del enemigo para que lo golpeara, lo bofeteara, por así decirlo, para que él se diera cuenta de que era hombre. Y dice, 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso que le pasó a Pablo fueron muchas cosas. Muchos dicen que tenía un pecado, otros decían que era alguna enfermedad, etcétera. No se sabe siempre hay teorías, pero no se sabe con certeza qué es o qué fue. Pero, como le digo, tenemos que entender eso. Entonces uno puede exponerle a Dios eso. Mira, pequé, yo tengo esos errores, mis padres me criaron así, etcétera, y exponerle, decirle, mira, necesito que me perdones. Vengo de una naturaleza que no es correcta, vengo de algo que no es correcto, necesito tu misericordia, necesito tu fidelidad, necesito tu restauración. Pero como digo, lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer
Y viendo esto, la necesidad es de que hoy oremos también para que podamos exponer nuestro pecado primeramente delante de Dios. Si Dios nos dice que podemos exponerlo delante de alguien, poder hacerlo, porque eso va a quitar un peso de nosotros y lo va a exponer. Ya ese pecado ya no va a estar oculto, va a haber una libertad en nuestra vida, porque ese pecado va a ser expuesto. Como digo, esa es una de las cosas que se llaman las ministraciones, eh, que no es como lo habla la Iglesia Católica de confesar, como cuando alguien llega con el padre y está como una rejilla así cerrada, como salen las películas, porque yo nunca me he ido a confesar, pero lo que se ve en las películas es así, y le dice, ve, ya, y les pone como penitencias, etcétera, pero no es así, o sea, es similar, pero no es así, sino que realmente como lo que pasó con Jesús y Pedro, le exponen toda la situación, y él se logra expresar, el apóstol Pedro, con Jesucristo. Entonces, de igual manera nosotros, confesados los pecados los unos a los otros, eso sea una administración, y también la persona que va a recibir eso también tiene que tener la capacidad para ministrar, no es cualquier persona la que va a ministrar. Inclusive hay, bueno, no me voy a meter a hablar de eso, pero cada persona puede tener la capacidad para ministrar a una persona o no, en ese sentido de que alguien le venga y le confiese un pecado. Eso es bien importante entenderlo, no es solo así como que, mire, dígame sus pecados, no. Tiene que tener la capacidad una persona para que se le pueda exponer el pecado y porque prácticamente la otra persona va a llevar el peso de ese pecado. ¿Por qué? Porque es como yo tengo dos quintales, ¿no? Esos quintales le digo a la otra persona, mira, aquí llegan los 2 quintales. ¿Por qué? Porque es el peso de la culpa, el peso de muchas cosas, y la otra persona lo que va a hacer es tomar ese pecado, tirarlo prácticamente y exponerle, mira, Señor, perdonáselos, y la otra persona va a tener la libertad de acercarse de un mayor gozo de parte de Dios. Esto es bien, como le digo, es bien común, pero no lo vemos. No sé si ustedes conocen que hay personas de que les pasa algo malo y de repente lo llaman a uno y le dicen, mira, fíjate que me pasó tal cosa, y después le dicen a uno, ya me siento mejor, y le cuelgan a uno y lo dejan a uno ahí con el montón de carga, ¿no? Pero es por eso, porque ellos han aprendido esa regla, como lo hemos visto, que hay muchas personas que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces ellos saben eso por naturaleza. Y hay personas que le dicen, bueno, no, mira, fíjate que necesito hablar con alguien, que no puedo aguantar con esto que tengo dentro. Y hablan, lo exponen, y luego, ¿qué pasa? Y ellos se quedan más tranquilos. Tiraron toda la carga. ¿Por qué? Porque exponen las cosas, reconocen las cosas, y eso es lo que está haciendo David aquí. Expone, y eso provoca quitarse cargas. Entonces, muchos pecados, errores, etcétera, que uno tiene es porque tiene todas esas cargas aún en la vida. Y eso no le permite orar a uno, no le permite acercarse delante de Dios. Entonces, cuando uno reconoce el pecado, cuando uno reconoce que cometió el error, cuando uno reconoce porque a veces lo que uno hace es solo venir a echarle la culpa a los demás. No, es que fíjate que, es como dijera que David ahorita, no, es que fíjate que cómo va a hacer eso, que Betsabé ahí se desnudó ahí a pleno medio y se puso a bañar. ¿Qué culpa tengo yo de subir a la terraza del palacio y verla a ella desnuda? ¿Quién la manda así? ¿Por qué no lo hizo cerrado? Que se hubiera puesto David en ese tono y no reconocer él, sí, yo cometí un error, es cierto, estaba ella ahí, pero yo fui el primero que no fue a la guerra. Segundo, que me levanté tarde. Tercero, ¿por qué tenía que ser yo ahí en el techo y está viendo mujeres, ¿no? Entonces él logra reconocer. Uno tiene que aprender a reconocer su error, su falta. Y eso va a dar una gran liberación y va a tirar ese peso para poder tener una verdadera libertad en Cristo. Entonces, necesitamos confesar nuestros pecados. Primeramente delante de Dios, y tenemos que orar para poder hacerlo. Porque también para poder confesar mi pecado delante de otra persona, también se requiere valentía. Delante aparentemente de Dios, sí se da, pero a veces uno siente la confianza de decirle a Dios, mira, Señor, estoy pecando, ayúdame. Pero no es lo mismo llegar con una persona inclusive desconocida, y que uno le diga, mire, fíjese hermano, tengo un problema. Por ejemplo, hay personas o varones que tienen problemas de masturbación todavía, que ya son creyentes. Y decir prácticamente eso, hay personas que se pueden molestar, puede pasar cualquier cosa. Pero es mejor que se exponga, porque ya no el problema es de una persona, sino que la otra persona le puede ayudar en horas. Es como un médico, pues, o sea, ¿me entienden? O sea, saben que uno no lo puede tratar, tiene que ir con un médico.
para que ese médico le dé una explicación y le diga cómo hacer las cosas. Aunque hay médicos como todo, ¿no? Hay médicos que son bien toscos, ¿no? Hay médicos que son amables, y igual pasa en el Evangelio. Uno puede ir con alguien, pues es mejor orar siempre antes de ir, porque él le puede decir, mira, yo necesito que te ministres, necesito que vayas con tal persona para que le confeses todo, porque va a venir un desahogo. Por alguna razón no, como le digo, mire, por muchas razones espirituales que ahorita no voy a explicar, se hace eso. Se permite la capacidad de que se exponga toda esa carga sobre una persona y que esa persona lleve. Prácticamente es la administración del Cordero de hacer, en muchos términos, ¿no? Pero eso es bien importante para la confesión de pecados, para ser libres. Y eso, como le digo, es lo que manifiesta David. Expone todas sus rebeliones, expone todo lo que él es, se deja, no para auto, ¿cómo se dice? No sé cómo, hay una palabra que se usa, pero no es para hacerse la víctima, sino para mostrar una realidad ante Dios y que Dios como prácticamente reconozca, sí, él está en maldad. Ellos son carne, no pueden, ellos son carne. Entonces eso es importante, como digo, porque a veces Dios se aira, cuando Dios se aira, Dios se ejecuta y hace y valió todo. ¿Por qué? Porque Él tiene manifestaciones. Entonces, si uno le expone a Dios, mira, Señor, yo sé que te fallé, yo sé que tengo errores, pero recordate que yo soy carne, ¿ves? Yo necesito tu Santo Espíritu. Y el Señor va a decir si Él necesita y va a brindar su Espíritu Santo para salvación. El 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo David aquí? Tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad, como le digo, es una confesión de un pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo. Él está diciendo, mira, te estoy confesando todo esto. Te estoy diciendo mis verdades. Y sé que tú amas esto, lo que estoy haciendo. Que yo confiese que he cometido pecado. Que yo confiese delante de ti las cosas. Es cierto, Él lo sabe todo. ¿Me entiendes? Pero lo que Él necesita es que se exponga. Como dijo una persona una vez, y tiene mucha razón, dijo, lo único que Dios no puede perdonar es el pecado que no se confiesa. Ese es el único pecado que Dios no puede perdonar, el pecado que no se confiesa. Entonces, por eso uno tiene que confesar a Dios sus pecados. Como digo, no es que Dios no lo sepa, pero Él necesita que uno lo exponga. Él necesita que uno lo presente. ¿Por qué? Porque si no, también pasa, y eso pasa, no sé si han visto cuando se ven las películas acerca de los criminales, etcétera, de que, por ejemplo, si alguien viene y mata a una persona y hay un testigo ocular de eso, y la persona no atestigua en contra de la persona que vio que mató a la otra persona, prácticamente se vuelve un cómplice. Porque inclusive si lo encubre y le dice, mira, andate, va, y lo mataste sin ningún que podemos hacer, pero no podemos hacer nada. Entonces en ese momento la persona se convierte en un cómplice. Entonces igual nosotros, si nosotros no confesamos nuestro pecado y sabemos que lo tenemos y no buscamos quitarlo, nos convertimos en cómplices del pecado. Porque no queremos que salga de nosotros. Entonces nos volvemos cómplices, nos volvemos uno con el pecado. Así como uno se puede ver uno con Jesús, así mismo uno se puede convertir en uno con el pecado. Entonces cuando venga Dios, por eso no sé si han visto que la persona dice que Dios ama Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso es una gran mentira. Mentira que inclusive esa palabra vino de Gandhi, si no estoy mal. Que Gandhi dijo eso, que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y realmente es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque el pecador, cuando peca, se hace uno con el pecado. Así como un hombre se mete con una mujer, se hacen una sola carne. Así mismo, cuando alguien peca, se hace uno con el pecado. Entonces, cuando uno cree en Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador, se vuelve uno con Cristo. Y por eso entra la salvación, porque ya no es uno, sino que es Cristo en uno. Por eso que lo que ve Dios cuando uno cree en Él no es a uno, sino el Espíritu de Cristo que está en uno. Y es por eso uno es adoptado, es tomado por hijo delante de Dios. Pero es porque uno confiesa su pecado. Porque la Biblia dice que lo que vino a hacer el Espíritu Santo, una de las funciones principales del Espíritu Santo, es convencernos de pecado. Esa es la función principal del Espíritu Santo, convencernos que tenemos pecado.
porque si no, no nos convencen de que tenemos, no lo podemos confesar y no se nos puede perdonar. Y la principal causa para el perdón de pecados es reconocer que no creemos en Jesús. La mayoría de pecados, bueno, perdón, todos los pecados se basan en la falta de creer en Jesús. Eso lo dice la Biblia. Dice, y el Espíritu Santo vendrá y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Son tres cosas. Dice pecado porque no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencernos de pecado, para que nosotros digamos, sí, he pecado, he cometido un error. Y eso nos lleva a encontrar que nuestra única salida, nuestra única salvación es Cristo Jesús, la vida eterna. Por eso es importante la confesión. Si uno no confiesa, no va a poder venir liberación. Por eso inclusive no sé si han visto que a las personas que son alcohólicas les dicen que el primer paso para dejar el alcoholismo es confesar que lo tienen. Porque muchas personas dicen, es que usted es alcohólico. No, yo no soy alcohólico. Yo puedo dejar hasta levanta la botella. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. No sé si ustedes lo han oído, pero muchas personas que dicen eso. No, si eso son un par de chelitas, son los borrachos social. Pero terminan en alcoholismo después y ellos niegan que son alcohólicos. Y lo primero que le dicen que el primer paso es confesarlo. Confesar que tienen un problema. Y eso pasa inclusive en la psicología, que la persona tiene que tener porque uno dice, mire, vaya al psicólogo, dice, ¿usted qué piensa? Que estoy loco. Y se dan esas cosas que, como digo, pasan en el mundo, pero en lo espiritual también pasa. ¿Entiendes? Que la persona se ofende, uno le puede decir, mira, vos tenés tal espíritu y tenés tal cosa, y la persona se puede sentir ofendida porque uno le diga que tiene un espíritu inmundo, o porque se creen tan espirituales, y uno le diga, mira, tenés un espíritu que te está gobernando. Ah, no, como yo, no, si a mí yo solo soy movido por el Espíritu Santo. Yo me he topado con personas así, que uno le dije, mi mano, pero mira cómo estás actuando, ¿va? No, es que yo todo lo que digo lo hablo por el medio del Espíritu Santo. Y no es así. No es así porque la Biblia por sus frutos los conoceréis. Uno comete errores. Y uno es consciente, porque el Espíritu Santo lo redarguye a uno. Al uno estar más pegado al Espíritu Santo, está más pegado a la corrección. Está más pegado a veces hasta sentirse hasta mal. Porque prácticamente uno en el momento de cometer el pecado, automáticamente viene el Espíritu Santo y dice, mira, ¿qué pasó? Lo que hiciste estuvo mal. Y uno le duele en su corazón y se arrepiente, pero también da la pauta a la salvación para una corrección, para una perfección. Y uno comete errores. Y tal vez, como digo, uno puede cometer errores en frente a la persona. Tal vez la persona dice, no, es que este es un no sé qué, un no sé cuánto. Pero no sabe a veces la persona de que tal vez después uno se va a llorar y decirle a Dios, mira, disculpa, me cometí un error, realmente me comporté de mala manera. Tal vez uno no le dice nada a la otra persona lo ve a uno como la peor cosa del mundo, pero uno sabe que cometió mal y ya delante de Dios está perdonado. La otra persona te dice, no, es que esa persona es una gran irresponsable. Pero Dios ya lo perdonó a uno, ya uno sabe que está bien, solo le queda a uno que ni modo, si lo vuelve a ver, él va a pensar mal, pero ya pasó. Yo voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, para alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Mientras tanto, cometo errores, sí está bien, pero tengo la pauta de que Dios me va a respaldar y me va a ayudar a restaurar todas las cosas. Y como le digo, esto es lo que ve David en todo este salmo, cómo él que expone su pecado, cómo él identifica su maldad, cómo él logra salir de todo eso que tenía oculto, ocultar un suicidio, un homicidio, ocultar un adulterio, ocultar muchas cosas soberbias, la logra exponer delante de Dios. Y es algo que, como le digo, tenemos que orar hoy por eso, para exponer todos nuestros pecados, y lo vamos a hacer ahorita. Si gustan, oremos. Todo esto iba a esto, ¿va? Todo ama la verdad en lo íntimo, es decir, lograrle confesar. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, lo que estoy haciendo es confesándole, diciéndole una verdad. Porque decir yo, no, es que yo estoy súper, yo soy una persona pura, yo no tengo pecados, eso es una gran mentira. Y Dios no le gusta eso, no le gusta que me exponga delante de Él como que grandeza, como que Él fuera humano, ¿no? Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso siempre, como le hemos hablado, es buscar tener comunión con Dios en todo momento, comunión para amarle, para comprenderle, etcétera. Y en ese momento Dios va a descender y nos va a dar sabiduría en intimidad. Pero como le digo, es importante que entendamos que tenemos que confesar nuestro pecado. Dios nos va a decir con quién también confesar nuestro pecado. Puede ser, como le digo, si alguien es esposo, puede confesar con la esposa,
la esposa con el esposo, igual con el que es soltero, lo puede, si tiene un hermano o un papá, puede confesarle el problema que tiene. Siempre, como le digo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y hay que preguntarle a Dios, porque puede pasar de que a veces uno puede decirle las cosas a alguien de una mala manera y esa persona no le va a ayudar a uno en nada. Y siempre y mire, este sí es como dijo Pablo, esto lo dice el Señor y esto lo digo yo, dijo el Pablo. Mi consejo prácticamente es, siempre busquen tener un respaldo. O sea, tanto de la Biblia siempre primordialmente y segundo de una persona. Uno, ¿por qué? Porque a veces uno tiende a hacer las cosas de manera acelerada y no busca consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. O en la multitud de consejos está la victoria. Por supuesto, eso también habla de ir a la Biblia a leer, porque hay muchos consejeros. Está Jeremías como consejero, Isaías, David. Son consejeros que están en la Biblia, por cada libro. Pero también puede ser con una persona. ¿Por qué les digo esto? Porque yo en mi vida he tomado decisiones a la ligera y en el momento digo yo, bueno, ya no. La primera vez, por ejemplo, que salí a una iglesia, salí hacia la carrera. O sea, prácticamente me lloré, salí a la iglesia como que asustado de esa iglesia. Y luego cuando llegué a otra iglesia, pues se hicieron otras cosas de doctrinas, etcétera. Como fui creciendo más o menos, Dios me fue guiando, etcétera. Entonces lo primero que yo, esa vez dije, bueno, esta vez lo voy a hacer diferente, dije, y prácticamente consulté con una persona. Por supuesto, no consulté con personas de la misma iglesia porque me iban a decir que me quedara. Entonces consulté con una persona que consideraba sabia, incluso fue a orar a Dios. Y precisamente la persona fue bien como neutral, si lo queremos llamar así, no sé cómo decirlo, pero fue bien sabia en el sentido de que él me decía, mira, ora, pedirle mucho a Dios que te guíe. Inclusive una de las decisiones de ir a una iglesia era la iglesia donde asistía el hermano, porque yo prácticamente iba a los discipulados de esa iglesia todos los lunes, iba a dos discipulados, iba a la iglesia donde yo asistía en ese entonces, donde eran era un discipulado de discipuladores, por mucha misericordia, tuve ese privilegio prácticamente estaba prácticamente con mi maestro de la palabra y prácticamente yo estaba comenzando, pues, porque era el único discipulado que había en mi casa. Y que gracias a Dios, la persona que estaba encargado, el encargado de los discipulados, Dios me dio la pauta para yo estar con ellos. Y ahí aprendí muchas cosas en ese discipulado, porque era gente madura, era gente qué sé yo, 50 60 40 años. Yo era una persona prácticamente de 20 años. Ahí aprendí a orar, aprendí a sobrellevar las pruebas, porque vi pruebas de hermanos, pruebas fuertes. A un hermano lo metieron a la cárcel, él no había hecho absolutamente nada, él terminó predicando en la cárcel, un montón de cosas que pasaron. Pero este otro lugar también era un discipulado, ya era un discipulado de casa, pero también el hermano tenía mucho y yo también lo tenía la oportunidad que me le pegaba al hermano y le preguntaba, y me le pegaba a la par y nomás la refacción a preguntarle, ¿no? Pero me di cuenta y pues a consecuencia de eso vi la pauta y le pedí, mire hermano, fíjese que estoy pasando esto, yo necesito que usted me diga qué puedo hacer y esperar porque él me podía por hecho de decir, mira, no quédate ahí, ¿va? Pero me habló muy correcto, me habló y me expuso las cosas. Es más, la respuesta que yo estaba buscando vino por medio del pastor de esta persona. Eh, pero no me quedé en esa iglesia realmente, porque la pauta era ir a esa iglesia o ir a otra que estaba en otro lado. Pero a pesar de eso, y él se acercó y me dijo, ¿ya vistes? Porque él me había invitado al culto ese día. Y me dijo, ¿ya vistes? ¿Ya vistes que Dios te habló? Me dijo él, porque él sabía. Sí, le dije, ¿ya sabes qué hacer? Me dijo, sí. Y pues basado en eso ya tomé una decisión y me fui a otra iglesia, no a la iglesia de él. Y él respetó bastante la decisión. Y él se puso a orar, pues me ayudó en oración. Por eso, como digo, es bueno siempre que ustedes tengan a alguien cerca de alguna manera, como digo, puede ser un hermano, puede ser una hermana de familia, o un hermano que ustedes conozcan, pues, para que él le sepan cómo exponerle, ya sea dos, porque la dice que dos son mejores que uno. Eh, como digo, dejémoslo acá, vamos a orar para esto, para que Dios provea un hermano que nos pueda ayudar, para que Dios provea de consejo, Dios provea de la capacidad de nosotros exponer los pecados, de no avergonzarnos, y si nos avergonzamos está bien, pues, pero lograrlo exponer. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para poder exponer todos nuestros pecados.
para poder confesarlo delante de ti, para poder salir de toda vanidad, de todo orgullo, de toda indolencia, de toda infidelidad. Te pedimos que nos ayudes para poder ser fieles a ti, para poder adorarte en espíritu y verdad, para que tú seas siempre nuestro resplandor, nuestra fortaleza, nuestra justicia. Te pedimos que nos ayudes para poder confesar nuestros pecados. Nos ayudes para poder exponerte todo lo que somos, independientemente de lo bueno o lo malo, pero poder tener la capacidad de exponer el pecado, porque sabemos de que es muy importante nuestra libertad y tú necesitas que seamos libres. Tú necesitas que podamos confesar nuestro pecado porque es una manera de arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar y eso significa de que entendemos que lo que hicimos estuvo mal y por expresarlo con nuestras palabras y decir cometí un error, no debía hacerlo y desde ese momento comienza nuestro arrepentimiento y es lo que nos deja ver David en esta enseñanza, en lo que él logró exponer delante de ti. Él confiesa su pecado, él sabe que pecó, él sabe que cometió un error y que ese error tenía consecuencias y que a través de esas consecuencias él tuvo que lidiar con esas consecuencias, pero él ya sabe ahora y también nos ha servido para que nosotros hoy podamos leer acerca de esto. Para, pues sí, también que tengan misericordia, no solo de nosotros, sino todos aquellos ministros que están allá afuera que tal vez tienen pecados ocultos y tal vez no tienen a nadie, por así decirlo, de poder exponerle su pecado. Proveerles a esas personas de alguien de confianza o inclusive que se aboguen a ti para que tú les aconsejes y les digan inclusive con quién ir para cumplir con esa palabra que dice confesados los pecados los unos a los otros, sus ofensas y podamos ya lidiar entre uno o varios, pues la Biblia dice que dos son mejor que uno. Eh, Te pido ayuda por todos esos hermanos que tienen problemas de pecados aún, cualquier tipo de pecado, ¿verdad, Padre? Porque tú sabes las dificultades que es a veces llevar, inclusive luchar contra un pecado de una persona de forma individual. Puede ser muy difícil a veces. Es cierto, también va a ser dirección, porque puede ser que no nos tenemos que meter en ese terreno porque no vamos a poder vencer, ¿verdad, Padre? Pero sí puede, ciertas personas pues tienen pueden tener la capacidad para hacerlo y por ellas pedimos. Eh, Te pedimos mucho por ello, ¿verdad, Padre? Para que cada persona pueda eh, acercarse a ti, exponer su corazón ante ti y poder adorarte en espíritu y verdad. Te pedimos que ayudes a cada persona que pueda exponer sus pecados, ya sea inclusive entre esposos, si se da la oportunidad, entre hermanos también, ¿verdad, Padre? De sangre, por así decirlo, para que podamos sacar todo lo que tengamos dentro, ¿verdad? Inclusive tal vez no pecados, sino que cargas que son muy pesadas, porque a veces llevamos cargas muy pesadas, ¿verdad, Padre? Que a veces no, que de repente terminamos estallando prácticamente por haber acumulado tanta situación en nuestro corazón. Y sabemos que eso es difícil, ¿verdad, Padre? Eso es tan difícil a veces llevar la acumulación de pecados y de errores y luego estallar uno en, en esos momentos, ¿verdad? Más ayúdanos mejor a poder exponer el corazón, a poder siempre venir delante de ti cualquier enojo, cualquier tristeza y exponerla delante de ti, derramar todo delante de ti y no de repente volvernos una bomba de tiempo y de repente te ves agarrar rencor contra todos, agarrar odio, agarrar inclusive una gran amargura o tristeza que a veces nos puede acontecer para no acumularlo, ¿verdad? Sino de alguna manera lograr exponerlo delante de ti o delante de alguna persona, pues cualquiera que sea la manera, porque sabemos que es un aprendizaje, ¿verdad, Padre? Tú nos vas a enseñar. Te agradecemos, amado mío, por tu fidelidad, por tu sanidad, por tu libertad, por la formación que nos das. Y te pedimos poder confesar nuestro pecado, entender que tenemos una gran maldad en nosotros, inclusive, como dijo eh, el apóstol Pablo, ¿verdad, Padre? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. Te lo rogamos y suplicamos, ayúdanos, sosténnos, santifícanos, vivifícanos, llénanos, renuévanos, para que seas tú siempre nuestra paz, nuestra sanidad y nuestra libertad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, danos la fuerza para habitar en ti, danos la gracia para habitar en ti. Danos el valor para habitar en ti y que nuestro corazón siempre anhele tu sanidad y santidad.
hable a las personas que están aquí conectadas, habla de esto. Sabemos que hay muchos ejemplos en tu palabra que tal vez ahorita no los abarcamos, que esperamos que tú nos vayas revelando tanto en las de la mañana, ahorita en las demás noches y también en los días sábados. Y también pues cada vez que agarremos la Biblia, ver esas partes de la confesión de pecados, porque vemos cómo muchas veces se confiesan esos pecados en la palabra, ¿verdad, Padre? Y que logramos exponerlos, seremos libres. También lo que pasó con aquel el soldado que fue de parte de Josué, que le esconde las cosas en su tienda, y que eso provocó la plaga prácticamente en el pueblo de Israel, y que hasta que él confesó ese pecado, se quitó la plaga, ya no hubo más plaga. Sabemos también, ¿verdad, Padre? Y te lo pedimos, pues, que esos pecados no confesados a veces provocan cosas en nuestra vida, que hasta que no se confiesa, no se reconoce, etcétera, no se va a ir las situaciones difíciles. Te lo pedimos, danos la fuerza inclusive, ¿verdad? Porque a veces también es difícil hablarle a una persona que conoce o que no conoce del tema de nuestros pecados, ¿verdad? Porque tal vez nos queremos ver puros o aparentar puros, etcétera. Cualquier motivo que sea, para que lo podamos hacer, para que podamos confesar nuestro pecado, para que ya no esté oculto. Y eso nos va a dar una gran libertad y vamos a exponer a nuestro enemigo. Te agradecemos, ayúdanos a también ser reflexivos, porque tal vez hay pecados que pueden ser muy difíciles de asimilar, que si alguien nos viene y nos diga, ¿verdad? Pueden ser muy difíciles de asimilar. Ayúdanos a no juzgar a la persona, más bien saber cómo apoyarla, cómo orar por ella, cómo bendecirle para que se pueda levantar de cualquier lugar donde esté, porque necesitamos un apoyo todos, ¿verdad? Tu palabra dice de que si dos van en el camino y uno se cae, uno lo levantará, pero si solo uno anduviera y se cae, ¿quién lo levantará? Así que te pedimos la administración de tu palabra, que dos son mejor que uno, porque dos recibirán mayor paga de su trabajo, uno echará fuera 1,000 y dos a 10,000. Entonces necesitamos esta administración, bendito Dios, sobre nuestras vidas. Inclusive tú lo hiciste, ¿verdad? Para atrás de Jesús y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el paracleto, es decir, el gemelo de Jesús. Inclusive cuando tú ministras sobre nuestras vidas, pues tú mandas a tu Espíritu Santo y al Espíritu de Cristo. Entonces te pedimos de todo corazón que nos ayudes, que hables a cada uno de nuestros corazones y mentes, para que pidamos, imploremos por la liberación, para la confesión de pecados y para el apoyo mutuo entre hermanos, que podamos tener esa forma de vida, de apoyarnos unos a nosotros y no condenarnos unos a otros, no enojarnos contra unos contra otros, porque a veces tenemos esa pauta de prácticamente estallar, por así decirlo, porque alguien tal vez nos puede decir algo, pues, o ofendernos porque la persona no quiere cumplir con el evangelio, cualquier cosa, que inclusive el enemigo puede usarnos de mala manera en ese momento. Ayúdanos para que eso no acontezca, sino podamos tener la capacidad de hacer lo que hizo Jesús. Y a pesar de que Jesús fue traicionado por Pedro, ¿verdad, Padre? Jesús llegó y trató de ministrar a Pedro para recuperar esos 3 fallos que él le había hecho. Pero porque también Pedro tenía un corazón arrepentido. Y tú lo sabías. En caso de Judas no pasó, ¿verdad, Padre? Pero tú sabes por qué lo haces. Te pedimos poder tener la comunión contigo, Jesús, y que podamos ser libertados, sanados, restaurados, rescatados y bendecidos en Cristo Jesús, para amarte, bendecirte y ayudarte todos los días de nuestra vida, y que tú seas nuestra paz, nuestro pacto y nuestra esperanza. Te rogamos, Señor Jehová, que hables a nuestras vidas y corazones. Te rogamos por poder confesar nuestro pecado. Te rogamos por poder amarte y respetarte todos los días de nuestra vida, para conocerte y implorar tu misericordia y verdad, y tener la dimensión de David en arrepentimiento, porque él fue una persona vivida en gracia, vivida en conocimiento de misericordia, fidelidad y todo lo que hemos visto en estos días. Te agradecemos, Padre eterno, por tu gran verdad y bondad. Ayúdanos para buscar más de ti y tener la capacidad del arrepentimiento, la facultad del arrepentimiento, la exposición de todo lo malo, y también saber de que alcanzaremos una gran misericordia de parte tuya, ¿verdad, Padre? Que es algo muy hermoso tener la salvación de ti, como tú indagas para llevarnos a arrepentirnos, y que a veces nos puede doler, nos puede poner tristes, sí, amén, pero sabemos que en ti tendremos una gran salvación y te lo agradecemos. Gracias, Padre, por todo el amor, la dulzura y la gracia. Te entregamos este tiempo en Cristo
para conocer más del arrepentimiento y cómo debemos vivir en él, para poder tener la gracia del arrepentimiento. Como dice tu palabra, que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. Y tenemos que tener una restauración, una nueva vida, así como lo tuvo David. Que a pesar de todas las circunstancias, tú le diste una nueva vida. Le diste una esposa, le diste un hijo al cual tú amaste. Y que inclusive le pusiste a consecuencia de eso, que dirías que fue amado por Dios. Fue algo como David, que David significa amado, pero se transformó de amado amado por Dios. Te agradecemos por eso, porque tú cumpliste la palabra que prediqué, oró David, que fue borrar las rebeliones. Te agradecemos por todo el amor, por toda la gracia y la fidelidad. Te entregamos este tiempo para que tú habites en cada corazón y que perdones cada hijo tuyo alrededor del mundo, ¿verdad, Padre? Que nos ayudes todos a regresar a ti. Y te entregamos este tiempo. Te agradecemos, Padre, por todo el amor y la bendición. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Entonces, Amén. Amén. Primero Dios, gracias por estar aquí. Primero Dios, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Y pues que el gozo del Señor sea su fortaleza. Y un abrazo a todos. Y nos vemos, ¿no? Primeramente Dios. Gracias. También bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, Juanjo. Muchas bendiciones. gracias. Ahí de repente te llamo si no voy mañana. Basta, no tema.